Bueno, muy buenas noches, estudiantes de seminario, perdón, de estadística, del grupo de estadística 40-40. Soy el profesor Eduardo Toro y voy a explicarles algunos elementos del paso 2. Ustedes, si quieren, paran y me preguntan y vamos avanzando sobre el tema. Vamos a ir muy puntualmente a lo que es el desarrollo de los puntos para que finalmente se enteren de cómo es el proceso. Las definiciones y lo demás, si hizo una web conferencia. Aquí vamos a ir puntualmente a cada elemento. Bueno, el primer punto es el activado en el mentefacto conceptual o el mapa mental. En este caso, gracias por la asistencia. En este caso, es un mapa que está en su cabeza. Se llama mentefacto de una manera estructural, pero existen muchas aplicaciones, Canvas 1 y otros muchos más, en el cual es manejar el concepto que están pidiéndole ahí, que es estadístico, y convertirlo en cajas y que tengan una relación entre ellas finalmente. Eso es importante. La idea es que ustedes imagínense, inclusive, cada uno tiene un mapa diferente. Somos únicos, acuérdense. Y por lo tanto pensamos diferentes. Entonces, cuando ustedes grafiquen un mapa, lo que es esos términos y conceptos de estadística, lo colocan en esas cajas, nubes o figuras, y que existen aplicaciones para eso. Y hay un sinnúmero, inclusive hay aplicaciones de celular para hacer eso. Entonces lo hacen, los quedan, le toman una foto y lo colocan en su trabajo. En este caso, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esta primera actividad? Creo que todo el mundo la hizo. Pasemos entonces al segundo punto. El segundo punto es la ficha técnica, pero no iba a hacerles a ustedes el ejercicio. Voy a mostrarles un ejercicio que se ha hecho en el pasado, donde están viendo, se llama indicadores socioeconómicos de 115 municipios de 2019, en el cual midieron grado de marginación, porcentaje de ocupantes por vivienda, código del municipio, poblaciones total de habitantes. Entonces, digamos que ese es los datos que tienen, que son diferentes a los suyos de este semestre. Cada semestre se cambia. Entonces, ahí está el proceso. Bueno, entonces la idea es que con estos elementos vamos a hacer los ejercicios que ustedes tienen planteados. Entonces, miren, en el caso, la población, que viene siendo las zonas vulnerables, inclusive, mire que si se dan cuenta, en el título que tiene la base de datos están las pistas. Si alguien lee este título, se va a dar cuenta que la población son las zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia de Estado colombiano. En el caso de acá, si ustedes colocan un poquito de atención, miren que dice 115 municipios de zonas vulnerables por pobreza, violencia, ausencia de Estado. Entonces se van a dar cuenta que allí está parte de la respuesta a la ficha técnica. Segundo, tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, en este caso, bueno, aquí son 115. Eso fue lo que cambié entre 115. Aquí está más 125, 115. ¿Y por qué el tamaño de la muestra? Es la cantidad de encuestas que se hicieron, de preguntas que se hicieron, de entrevistados, de víctimas que hubieron. Bueno, en este caso, perdón, en este caso de familias, perdón. El caso acá es de víctimas, el trabajo que están haciendo ustedes. Entonces, el lugar que fue en el territorio, en este caso, en el departamento de Ministro de Vivienda. Esto fue en Colombia. En Colombia, a veces hay unos lugares específicos. En este caso fue en Colombia. Entonces, instrumento fueron indicadores socioeconómicos y aplicados por el DANE. La ubicación temporal fue en los 125 municipios que se hicieron las evaluaciones. Y finalmente, la unidad estadística del municipio, o las zonas vulnerables del municipio que tuvieron pobreza. Entonces, miren que fueron 125 municipios y la unidad
municipios. El caso de acá, pues, la adelanto un poquito, pues de acuerdo que estamos hablando de víctimas. Entonces, el caso de acá, pues la unidad estadística sería víctimas. Entonces, miren que es clave, miren y vayan al documento donde está el Excel. Ahí están todas las partes en el cual ustedes pueden encontrar la solución a la ficha técnica. Hasta ahora aquí tienen alguna pregunta o duda. Bueno, entonces pasemos al punto 3. El punto 3 es clasificación de las variables. Entonces, las variables, miren que son importantes, variables cuantitativas y las cualitativas se diferencian porque unas se pueden contar, sumar, restar, multiplicar, otras no. Otras son variables de uno observar, de ver. Les explico. En el caso de los colores, ¿qué variable sería? Yo puedo sumar colores, yo puedo multiplicar colores, yo puedo calcular la velocidad con los colores, no todos a la vez. ¿Qué dicen ustedes? Exacto, entonces no se puede hacer eso. Entonces, por lo tanto, deja de ser una variable cuantitativa y se vuelve cualitativa. Ahora, yo puedo organizar, ordenar los colores. Alguien podría decir, claro, profe, los colores del arco iris están ordenados. Sí, pero es arco iris. Estamos hablando de colores solos. No, pues puedo organizarlos de oscuro a claro. Claro, pero le colocas una cualidad. Clasificarlos por intensidad. Entonces, los colores por sí solo son una variable nominal. No tienen ningún orden. Y un ejemplo de una variable ordinal, acuérdense, vean la mnemotecnia, ordinal, orden, tiene que tener alguna organización. En este caso, los días de la semana. ¿Qué trae novedad? Sí, buenas. ¿Con quién hablo? ¿Un qué? ¿Quién me escuchas? ¿Con quién hablo? Una canasta de envase, listo. Ok. Entonces estamos explicándose las ordinales. Las ordinales, como los días de la semana, ellos tienen Esta hijo de puta es la que viene con gacho. un orden. ¿Quién llegó acá con esas buenas? ¿Cómo están? Por favor, pueden colocar en mute el sonido para que probablemente lo que estén pronto allá hablando, diciendo, no pasa para acá, a menos que me vayan a preguntar. Bueno, muy buenas noches a los que llegaron. Estoy explicando ya en el punto de las variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, los días de la semana es una variable que a veces se confunde mucho. Es una variable cualitativa porque es un nombre. Ahora, ¿qué será? ¿Ordinal o nominal? No todos a la vez, ordinal, porque se ordenan. Ustedes pronto no saben, pero los que pronto han aprendido portugués, allá no hay lunes, martes, miércoles, ni jueves, ni viernes. Allá es primera feira, segunda feira, tercera. Entonces, cuarta feira, jueves. Entonces, los días se colocan en numeración, de 1 al 7. Pero entonces, usted no puede, pues, hacer una operación con los números, perdón, con los días. Es decir, viernes más viernes, ¿dos viernes? No, entonces sí es que es una variable ordinal cualitativa. Entonces, en esa parte siempre tienen se confunden un poco. Ahora, miren que es muy importante, tienen algún orden. En el caso de una variable que tienen alguna de ustedes, el grupo de edad, y acuérdense que se clasificó el grupo de edad a partir de rangos, esa es una variable ordinal y se confunde mucho con las variables de edad. Ahora, la edad tiene también una cascarita. Alguien dice, no, la edad es una variable continua, porque yo tengo 30 años y 8 meses y 10 días y 11 horas y minutos y segundos. Pues
¿Quién cree que es eso? O la otra cosa, usted no tiene eso, usted tiene 30 años. ¿Quién opina? ¿Quién dice que es la edad variable o cualitativa? Es variable cualitativa, perdón, cuantitativa, pero es o discreta o continua. Vamos, alguien escriba por ahí, o quién opina que es continua o discreta. 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 ¿Y quién dice que es continua? Porque muchos le han colocado que es continua. El ejemplo está claro cuando usted va a una discoteca y quiere entrar y usted dice, yo tengo 17 años, 364 días y 8 horas. Déjeme entrar. Pues qué pena, si lo dejan entrar y entra la policía y genera una especie de allanamiento, el lugar puede ser clausurado porque hay un menor de edad. No, es que faltaban 4 horas. No importa. Es decir, la edad es discreta. Usted tiene la edad hasta que el día que cumple esa edad. El resto tiene 17 años, 364 días y 8 horas. Bueno, por ejemplo, la edad es una variable discreta. Ahora, una pista con respecto, ya les dije que las variables cualitativas no se puede operar ni hacer ninguna operación matemática, además. Las cuantitativas sí, pero ¿cómo diferencio las discretas de las continuas? Las discretas son enteras. Por ejemplo, número de estos momentos que es muy feo, número de muertos que está en la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, los números de muertos allá se tienen que decir completos. No puede decirnos que hay 1001 muertos, punto 5. ¿Y por qué el punto 5? Es que una que está que se muere. No, siempre son números enteros, las discretas, como la edad es 17 años, tiene 17 años, fácil le faltan 4 horas para tener los 18. O inclusive, cuando una persona comete un crimen y tiene menos de 18 años, pues no va a la cárcel de mayor, va a la cárcel de menores. O es juzgado como si tuviera menor de edad. Entonces, mire, la clave de las variables discretas es que por lo regular es un número entero, no se puede dividir. En cambio, las variables continuas sí. Y por regular se dividen o en velocidades, en tamaño, en altura o en porcentajes. Entonces, vamos a ver. Miren este ejemplo. Vamos a ver la tabla. Tenemos acá. Mire, municipio, número, código de municipio. ¿Qué sería? 15, 21, 5, 2, 16, 16. Ese código de zona municipio se equivoca mucho con el estrato. El estrato que ustedes viven, aunque es un número 1, 2, 3, 4, o el número de su cédula, no se puede sumar o restar. Es decir, usted pide un estrato, digamos que 2 o 3. Ajá. Y entonces hay en que viene estrato 6. Entonces digamos de que se unen dos familias, entonces se unen los dos estratos. No, es una clasificación, una diferenciación, un orden, pero que no tiene ninguna operación matemática ahí. Lo mismo que las cédulas. Es decir, usted tiene una cédula que es N millones y su novia o esposa tiene una cédula de tantos millones. ¿Será que cuando se juntan los dos números? No, no podría decir. Por lo tanto, los códigos, los números de cédula o el extracto es una variable. ¿Cuál? ¿Qué variable es? Ordinal. Ordinal. Código municipio. Lo mismo que los municipios. Hubo una persona que me dijo esto después, es que los municipios se pueden clasificar. ¿Y cómo se clasifican? Orden alfabético o por importancia. Ah, claro, pero cuando usted le da ya una cualidad, por importancia, pues el número 1 es Bogotá, el segundo es Medellín, el tercero es Cali, y así sucesivamente. Ah, por orden alfabético, pues el primero es en departamentos Amazonas, y así sucesivamente. Pero es cuando usted le da una cualidad, pero los nombres de por sí son variables cualitativas nominales, no tienen ningún orden. Población totalmente de habitantes, mira, esta población sí es una variable cuantitativa discreta. Porcentaje de población, pues será continua. Población de 15 años o más sin educación. O sea, que están cuantificando. Es
discreta, perdón, porcentaje de viviendas y energía, mira que está hasta por valores, porcentajes. Cuando usted ve porcentajes, velocidad, tamaño, altura, distancia, es continua. Grado de marginación es muy parecido al grado de educación de las personas, o hay una variable que están viendo ustedes que también se clasifica así: medio, muy bajo, medio, bajo. Es una variable ordinal, grado de marginación. Lugar de ocupación del contexto nacional es una ubicación, por tanto, es también de número, es una variable discreta. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a las variables que tienen ustedes? De pronto, díganme una que otra, de pronto tienen la duda y llegamos a una resolución. No todos a la vez. ¿Tienen alguna variable que tengan alguna duda? Diego, José, Cristian. Y aprovechamos de una vez y la dedujimos. Ok. Profe, yo, Sí, dígame. por ejemplo, la que dice grupo edad de la víctima. Esa sería una cualitativa ordinal. Exacto, Mayarín. ¿Sí? Exacto, porque como dice media alta, o un nombre, entonces se clasifica, más es un nombre. Entonces es cualitativa ordinal. Es como cuando también te dicen grado de educación, primaria, bachillerato, ustedes que son universitario, posgrados, técnico, es también una clasificación y es una variable cualitativa. Pasaría también entonces lo mismo con arma o medio de agresión. Sí, exacto, que se clasifica. Inclusive cuando usted hay una demanda, el nivel de arma es el considerado la pena. Es decir, muy diferente que un atacado con la mano, atacado con un arma cortopunzante o un arma de fuego. Entonces sí tiene un grado de clasificación e importancia. Listo. Ya. Ahí los departamentos, si fue lo que dijiste ahora, serían nominales. Sí, la gran mayoría los confunde con ordinales, porque pues, uno cree que se clasifican por el nombre, pero no, son nominales. Es como también el sí y no. El sí y no tiene orden. Es una respuesta. Ya. Listo, ¿Alguna otra profe. duda? Bueno, yo tenía una, pero al comienzo, pero no, avancemos y si algo al final. Ok. Pero de clasificación de variables. No, no más. Ok. Entonces aquí pasamos al muestreo. Traté de conseguir ejercicios muy similares. Uno sí, otro no pude. Bueno, en este caso es un ejercicio muy similar que ustedes tienen. Cambian unas variables, donde dice aquí que 125 municipios de indicadores, el cual hablan de un nivel de confianza del 97%. Cuando yo hablo un nivel del 97% de confianza, es el valor que yo calculo con el Z. Para yo calcular, acuerde que existe el Z, es un valor que uno calcula que da a partir de la confianza. Un error estimado del 3% y una población de 1.101 municipios. Cuando hablo de una población, es el valor de N mayúscula, y el N minúscula es lo que yo voy a calcular, que es el tamaño de muestra. Y después preguntan cuál es el tamaño si no se tiene datos de la población. Existe otra fórmula que está acá, en donde uno calcula el tamaño de la población sin tener en cuenta el tamaño, la población total. En este caso, 1.101 municipios que tiene Colombia. Entonces se puede calcular de ambas formas. ¿Ok? En el caso de ustedes, hay unos ejercicios que te piden eso. Entonces también la fórmula la puedo utilizar. Entonces, básicamente, el Z es teniendo en cuenta que el 97% existe una tabla que es para calcular el valor de Z de ese valor, y en este caso es 2.17 elevado al cuadrado. Miren que siempre el P y el Q es 50% de posibilidad que sí se puede hacer, y el Q es 50% que no se puede hacer. Y pasa a valores de 0.5 y 0.5.
multiplicado por el valor de n, que es la población total. Entonces, una vez tengo esos datos en la parte de arriba, abajo, el error, que es 3%, 0.03, que sale del estimado del error que está acá. Lo ven acá, número 3. Y n, que es el valor de municipios, menos 1, que da 1100. Para más el z, que calculamos, que en este caso es 2.17, por 0.5 y 0.5, que viene siendo el P y el Q. Entonces, esto puedes meterlo en un Excel, puedes hacerlo en una calculadora, o puedes hacerlo a mano. Y finalmente, de arriba da un valor de 1296 dividido entre 2.1. Al dividir eso da 598. ¿Ok? Entonces, es muy parecido a lo que ustedes tienen. Cambian algunos datos que están ahí. Bueno. Entonces, esta fórmula utilizó con el tamaño o con la población. Tamaño muestra problema con la población. En el caso de acá, se desconoce la población. Es decir, supongamos que no existe el 1101 municipios que tiene Colombia. Entonces, se trabaja con el Z, el P, el Q y abajo el error. Se mete los datos y da un valor de 1308. ¿Qué significa esto? Que yo calculo la muestra sin la población y me da este valor. ¿Ok? Cuando le meto ya, teniendo la población total, me da un valor mucho menor. Entonces, miren que es importante a veces tener identificado la población total. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este punto? Clave aquí es que los valores Z los pide usted en busca en internet. Hagamos la prueba. Entonces usted coloca valor de Z con una confianza del 97%. Miren, ahí están los valores, ¿lo ven? 1.96, 2.58, 57. Inclusive lo colocan aquí en tablas y encuentran a veces unas tablas mucho más específicas donde explican esos valores. ¿Lo ven? Nivel de confianza, valor Z. Son unas tablas en las cuales encuentran valores muy puntuales y están ahí. Entonces ahí lo buscan, esa es la clave. Y buscar el valor Z y calcular que P es 0.5 y 0.5Q, que vienen de la probabilidad que se puede hacer y la probabilidad que no se puede hacer, y es el 50% y 50%, como un caricillazo, 50 que cae que sí, 50 que cae cara, 50 que cae sello. ¿Ok? Listo. Pasemos al otro punto. Punto C, que también encontramos que es parecido a uno que ustedes tienen. Se ha logrado identificar que los municipios de la zona occidente de Colombia, 100 tienen presencia de resguardos indígenas y 100 no tienen. En ambas categorías se tiene que 80 de los municipios son rurales. Si queremos que una muestra de 20 municipios para realizar la encuesta con una proporción de municipios urbanos y rurales en cada categoría identifica a la zona occidente. ¿Cuántos municipios urbanos debe tener la muestra? En este caso, la muestra debe tener 120 municipios, pero me lo está pidiendo, míralo. 100 más 20, ¿cierto? Entonces da total 120 la suma. Entonces, recuerden que hay 100 municipios con presencia de resguardos y 100 sin resguardos. Entonces, esto finalmente da una sumatoria total de 200. Entonces, la ecuación que tenemos aquí, el total de la población, el N mayúscula son 200. Entonces, de los 280 son rurales, que acá me están pidiendo. Y finalmente 120 son urbanos. Esto es real, de Colombia como existe. Con esta ecuación ustedes la utilizan en un ejercicio que están utilizando, en donde N es el tamaño de la muestra, N es la población, K son los municipios de Colombia, y abajo son el N mayúscula. Entonces mire que aquí está K igual a N minúscula sobre N mayúscula igual a 0.1. Entonces mira que esta ecuación es fundamental para que finalmente calculen lo que es el valor de uno de estos elementos que no conozcamos. Entonces, finalmente, el tamaño de muestra es 20. ¿Por qué?
porque de municipios rurales hay 8 y de municipios urbanos hay 12, que es el tamaño de la muestra. Y la suma de los dos da 20, sería el tamaño de la muestra para este caso. Ahora pasamos a la actividad número 5, que es la caracterización de las variables. En este caso utilizamos variables cualitativas. Es importante saber cuál es, porque a veces hacen cálculos de estas tablas con variables cuantitativas y se vuelve un poquito más complicado, porque las cuantitativas, sacar una tabla de estas es mucho más difícil, hacerlo a mano. O también puede hacerlo con Excel InfoSap, pero es mucho más difícil porque digamos que las variables cualitativas tienen menos elementos diferenciadores que las otras. Bueno, entonces digamos que es mucho más sencillo hacerlos con las cualitativas. Entonces mira que un elemento, en este caso urbano-rural, hay 80, 45 son rurales. Entonces decimos que es muy sencillo, es una variable nominal. Miren que no tiene diferenciación. La frecuencia acumulada 80, 125, es muy sencillo esta. Y el diagrama de tortas, pues es también muy fácil. Entonces, digamos que dibujar o hacer una tabla de una variable cualitativa es sencillo. En este caso, tomamos esta variable que es una variable nominal. También puedo buscar una variable ordinal. Ordinal es un poquito más complejo y a continuación le explico una ordinal. Grado de migración. El grado de migración está alto, bajo, medio, muy alto y muy bajo. Eso es una diagrama de torta, grado de migración. Pero usted puede juntar dos variables cualitativas y ahí es donde entran las tablas de contingencia. Que a continuación voy a mostrarles una, en donde voy a mostrar nivel educativo versus clasificación de rural y urbano. Recuerda que acabamos de ver que la clasificación rural y urbano es una variable nominal y la variable nivel educativo es una variable ordinal, básica primaria, secundaria, media, educación secundaria y otro. Miren que cuando clasificamos encontramos que se puede, en que urbano y rural se diferencia, donde lógico, hay mucho más en lo urbano que en lo rural. Miren que lo rural podemos decir que el que más se repite es primaria, sería la moda. En el caso del urbano, se puede decir que también la primaria es el que más repite, pero es bastante la diferencia. Encontramos que la educación sin terminar, secundaria, es de 10, que es el segundo. Es decir, las ausencias en la rural es bastante alto. En lo urbano es también similar, pero no es comparado con la rural. Bueno, entonces, mire que está la clasificación y uno puede también cruzar varios elementos, masculino y femenino con respecto a la básica y primaria y diferenciar en género cómo se diferencia. Ah, otra cosa, género. Género a veces también la confunde mucho con ordinal. No, género es nominal. Bueno, entonces cuando usted hace esto, pues encuentra estas tablas de contingencia, se puede hacer en Excel, o usted puede también hacer a mano. Depende de cómo ustedes lo manejen. ¿Ok? Acá otra tabla de contingencia, pero ya de el grado de migración. Alto, bajo, medio, muy alto, muy bajo. Entonces, esto se hizo así y se colocó con una tabla de frecuencias. 1, 51, 48. Esto es para el ejemplo de un diagrama de tortas y una tabla de frecuencias para una variable ordinal. Mire que la variable ordinal se saca más provecho, que tiene mayores niveles de organización. En este caso, aquí vemos que el más alto es bajo. El grado de migración bajo es el que más se repite, 51. Pero ha sido interesante este grado de migración combinarlo con rural y urbano, para saber cuál de esos 51 son de parte rural o la parte urbana. Sería interesante verlo. En este caso, el ejemplo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran y pueden sacar esas combinaciones de variables cualitativas. Bueno. ¿Alguna pregunta aquí en esta actividad 5?
aquí les coloco otro ejemplo de efectos que generan problemas o riesgos, como avenidas torrenciales, heladas, desbordamientos, sequías, sismos, vulcanismos, y cómo se clasifica el nivel de migración, alto, bajo, medio, alto. Es decir, aquí combiné dos variables ordinales. Entonces, el nivel acá atrás, me acuerdo que vimos el nivel de migración combinado con las exposiciones a riesgos. Miren que en movimientos de masa o temblores 1, y el nivel es alto, lógico, todo el mundo sale corriendo con esto, aunque es muy bajo la frecuencia, porque pues casi no tiembla, ¿verdad? Los temblores siempre dan cada 100 años fuertes en caso de un volcán. Niveles bajos, los demás, inundaciones, desbordamientos, medio, muy alto, muy bajo. Y entonces, mire, combinamos el nivel de migración versus la exposición a riesgos. ¿Qué encontramos acá? En el caso de bajo, que es el que más tiene, encontramos que el más alto es 11 vulcanismos. Encontramos que en el medio, el más alto es movimientos de masa, 18. Encontramos que es muy bajo, que también se repite bastante. El más alto es heladas. Y el total de los riesgos, encontramos que el que más alto tiene es 32, que es el movimiento de masas. Hablando de movimiento de masas, pues yo creo que son derrumbes. Ok, listo. ¿Alguna pregunta hasta ahora acá? Ahora, mire que las variables cuantitativas, y les traje esto acá a mostrar, las tablas, que eso lo vemos ya en el ejercicio el paso número 3, donde se muestran que las tablas de frecuencia son diferentes. Se utilizan otros procesos. Por eso traje a mostrar esto. En donde acá, esto lo vamos a ver en el paso 3, en donde las variables cuantitativas se sacan estas tablas de forma diferente. En el cual se utilizan un método diferente, que eso lo explicaré cuando llegue el momento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Ayer le dije que tenías una pregunta del inicio. Sí, señor. De acuerdo pues al ejercicio que tenemos a la tabla, es que no tengo muy claro cuál sería la población. La población. Pues dije, la clave es buscar el ejercicio donde están. Entonces vamos a abrirlo. Dice, experiencia intrafamiliar en Colombia durante el mes de septiembre del 2021. Ahí me dice mucho. Me dice, son indicadores donde, donde también ahora ya bueno, también en la misma guía también nos dice también nos ayuda. En la misma guía dicen indicadores intrafamiliares de Colombia durante la. Aquí está, mira, a partir de la base de datos en eso un indicador de violencia Colombia durante el mes de septiembre. Entonces aquí me llama ubicación. Entonces va la pregunta, Mayali. Si estamos hablando de indicadores de Colombia, ¿cuál sería la población? Los departamentos. No, estamos hablando, en el caso de nosotros ahorita era departamento porque hablamos de municipios. En el caso de acá, como estamos hablando de víctimas, estamos hablando de víctimas en Colombia sobre la violencia intrafamiliar, ¿quiénes serían la población de víctimas donde yo saco un tamaño de muestra? ¿No sería todo el país? Buenas noches. Pero no son los 50 millones. Acuérdense que somos 50 millones aproximadamente. Venía siendo todas las víctimas de intrafamiliar de todo el país. Son las víctimas. Entonces serían todos, que es bastante ese número
de víctimas de violencia intrafamiliar. Ahora que hubo la pandemia, aumentó, yo vi unos datos que aumentó casi el 33%, porque digamos que ahí ya se vio más reflejado pues la intolerancia ya cuando estamos conviviendo en lugar cerrado. Entonces digamos que la población viene siendo eso. Y acá la tabla de la población viene siendo eso. El tamaño de muestra, ¿cuál sería, Mayerly? La cantidad de datos que tenemos. Ajá. Ajá. Esa es la ¿Sí? cantidad. Sí, esa es. Esa es. La cantidad. Ah, ok. Y el instrumento Que en este caso serían 190. Sí, el número que está ahí en Excel. El instrumento de Listo. recolección está ahí explicado en el Excel que está. La ubicación espacial lo dice ahí, es en el lugar. Y la ubicación temporal es la fecha. También la dice el Excel. Y una donde fallan bastante. Mayarly, ¿cuál sería la unidad estadística? La víctima. Una víctima, claro. Una víctima, La que es víctima. la estadística. Es a la que le hicieron la encuesta o a la que toman los datos. Esa es, bueno. Ahora, recuerden que este es un ejemplo académico. A veces toman datos muy reales de que están tomando acá, pero esos tamaños de muestra pues son académicos, porque los tamaños de muestra son mucho más grandes. En el caso de acá con algo académico son 190, pero en la realidad son datos hablando de 190.000 datos, 200.000, 300.000 datos por un tamaño de muestra para calcular eso. Acá es algo académico y lo tratamos de acercar bastante a la realidad. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Cristian dice los habitantes, ¿de qué? Ahora, ok. Ahora, para finalizar, algo muy importante, la gran mayoría, creo que ustedes estudian o psicología, o... ¿Esta materia de qué curso, de qué carrera es? Yo soy de ingeniería de sistemas. Ya, Yo bueno. también soy de ingeniería de sistemas. Ah, no, usted es de ingeniería, entonces, ¿no? Entonces ustedes están donde están. Porque a veces me encuentro mucho con gente de psicología y lo demás, y pues esas áreas dicen que pues, la matemática no es para ellos. Casi usted, la matemática es para ustedes, yo soy ingeniero, y la estadística está en todo. La estadística está en cuando un amigo le dice, ve, lo enviamos en 20 minutos y va a conocer y dice, no, este mismo está bañando, este no va a llegar en 20, llega en una hora. O en el caso, finalmente, a veces de cuando usted tiene y gana un dinero y se gana el mínimo, usted lo hace rendir hasta no más, finalmente ahí está el uso de las matemáticas. Entonces, digamos que en el sistema está todos los sistemas de algoritmos, lo demás es en matemáticas al 100%, como dice acá Cristian. Y la estadística es algo que deben de manejar para la vida, porque la estadística todo está en probabilidades. Anteriormente, ser estadístico era ser una persona muy proporcionada, porque todo lo medía por la estadística. Ahora casi ya se olvidó eso. Entonces, la estadística es saber, digamos, la probabilidad de que ustedes tengan empleo en un futuro. En estos momentos el desempleo está en 13-14%, es muy alto. En comparación de hace un par de años estaba en un solo dígito. Entonces, digamos que la probabilidad está ahí. Probabilidades. Entonces, estos ejercicios que ustedes hacen, pues son importantes deducirlos, pero más importante es saber utilizarlos finalmente. Vimos lo que vimos ahorita, estas tablas de convergencia son importantísimas. Cuando ustedes están trabajando ya más adelante en probabilidades o en otros elementos, pueden utilizarlas. Bueno, siendo más, si no tenga más preguntas y más dudas, fue un placer hablar con ustedes y estoy disponible en el Skype. A veces no respondo inmediatamente en unas horas y vemos en el próximo CIPAS. Vale, tutor, muchísimas gracias. Muchas gracias, tutor, por la disponibilidad. Bueno, con mucho gusto, que tengan una... Estaremos molestando con preguntas. Dale, Diego, para eso estoy. Usted me da la pregunta por el Skype y yo les contesto al mismo día o al otro día si puedo. Bueno. Muchas gracias.
Bueno, con mucho gusto. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.